La Escuela de Idiomas Indígenas se inserta dentro del programa que ejecuta el Departamento de Pueblo Originario, que es un programa que emana del proceso de consulta, a su vez del proceso de consulta previa que se hizo en el 2014-2015 para la creación del actual ministerio. Se ejecuta mediante la participación directa de las organizaciones de los pueblos indígenas que están interesadas en, digamos, en trabajar en la revitalización cultural, y se elabora un plan que, en base a los acuerdos que se establecen entre el servicio y las organizaciones, entonces las organizaciones han puesto como su principal demanda en los aspectos de cultura, arte y patrimonio la revitalización lingüística. Por eso que se hace esta gran escuela y se hace en una sola instancia, en un convenio de colaboración con la Universidad Cardenal Silva Enrique. Se viene ejecutando desde el año 2016. Y desde el año pasado la escuela está abierta también a personas que no son indígenas. Es abierto vía postulación la participación en estos talleres de lengua mapuche, aymara, quechua y Rapa Nui. Y esto no solamente sucede en Santiago, sino que sucede en muchas otras regiones donde los pueblos indígenas sitúan la revitalización lingüística como su principal demanda y su principal necesidad urgente en este minuto. De ahí también el número de participantes que se genera en esta instancia. Como Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, constituye un compromiso renovado estar aquí en esta tercera versión de la Escuela de Idiomas Indígenas. Nos parece que es de especial relevancia porque estamos montando una nueva institucionalidad donde patrimonio cultural e inmaterial se ve bajo un mismo paraguas y donde patrimonio indígena ha sido incorporado dentro de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Nosotros vemos que la reactivación, que la recuperación de la lengua es uno de los factores clave para poder reconocer en propiedad a cada uno de los pueblos indígenas que componen hoy día nuestro territorio, que operan aquí, que están en este territorio y que también establecen diálogos muy fructíferos con el resto del país. Esos idiomas en contexto urbano se han ido perdiendo por razones de desarraigo, de desapego con los lugares de origen donde están las raíces del idioma, y vemos que también la cultura urbana tiende a homogenizar mucho o a empastar diferentes aproximaciones. Entonces, instancias como esta, hechas en convenio con la Universidad Católica Silva Enrique, constituyen oportunidades bien significativas para que ese idioma se reactive y también para que entre diferentes culturas, porque acá tenemos a los pueblos aymara, quechua, Rapa Nui, mapuche, y acaba de incorporarse también el pueblo de Aguita queriendo participar de esta instancia. Es una instancia también, o es un momento para que se puedan relacionar entre ellos mismos, como lo han dicho acá varios de los sabios y sabias de las diferentes culturas. Así que es un momento especial, estamos montando un nuevo ministerio y estamos reactivando el compromiso con instancias como esta que nos parecen de primera importancia.